grabando, creo. Ok. Sí, entonces, ya después de repasar un poco de isostasia, ustedes se dieron cuenta que es un poco más complejo porque las cosas no literalmente flotan encima del manto, sino que tienen un apoyo de la flexura de la corteza y litosfera. Entonces, que muchas cosas van a tener anomalías gravitacionales a pesar de ser en equilibrio, porque el equilibrio no es isostático. Y una de las cosas que mencionamos era, bueno, si el manto es elástico en tiempos cortos, pero a largo plazo puede tener cosas flotantes como un fluido, que es lo que define qué propiedad utilizamos, porque en sísmico obviamente sabemos que lo tratamos como elástico y en temas de ajuste de su estática lo tratamos como fluido. ¿Cuál es lo que define su comportamiento para el problema que queremos ver? Una de esas cosas es la temperatura. Entonces requieren que si yo tengo un objeto elástico pero que lo caliento, lo puedo fundir, lo puedo poner más débil, o puedo cambiar sus propiedades elásticas. Entonces en la Tierra eso sí es relevante porque tenemos muchas fuentes de calor que pueden cambiar la temperatura en la corteza o en la litosfera. Y hay otros efectos que también son importantes. Y si no consideramos flujo de calor y temperatura, no se puede resolver. ¿Sí? El ejemplo de las cuencas que nosotros entendemos, si hay una fuerza que empieza a producir una cuenca y es retroalimentado por llenarlo con sedimentos. Esa flexura puede durar millones y millones de años. La pregunta es, ¿en algún momento eso falla? El efecto de empujar la corteza como más hondo no lo calienta y cambia su propiedad, y la respuesta es sí. Entonces tenemos que incluir eso de temperatura para entender un poco más por qué las placas se comportan como la forma que se comportan y qué pasa en tiempos más largos, ¿sí? ¿Qué pasa en la corteza si tengo una intrusión que no solamente es un peso, sino también una fuente de calor, ¿sí? La matemática en este caso es un poco más sencillo que en el caso de flexura de corteza. O sea, es una ecuación diferencial que ustedes yo creo que ya vieron, de conducción de calor. Entonces no vamos a hacer nada súper elegante ni complicada, sino una ecuación parcial que yo creo que han visto. ¿Listo? Juan Pablo. Sí, es que no hemos avanzado de la portada, pero a menos que sea intended, que sea a propósito. No entiendo, qué pena. Dime otra vez. La presentación no ha avanzado de la portada, seguimos viendo la tierrita. ¿Ya? Ok. Ah, bueno, entonces supongo que la querías. Ya se está moviendo. Ok, listo. Oh, sí, se congeló. Ok. Listo. Entonces, unas preguntas que son temas que se han investigado desde mucho rato, o sea, desde básicamente que la gente empezó a pensar en la Tierra, la edad de la Tierra. El hecho que todavía hay calor dentro de la Tierra es algo que hay que explicar, porque en otros planetas no necesariamente es así. Hay planetas que están muy fríos y que ya no tienen ni actividad tectónica ni volcánica. Entonces, ¿qué hay de especial en la Tierra? ¿Sí? Y sabemos, si vamos a tener movimiento de placas, eso requiere energía. Yo tengo que mover billones de toneladas de roca y no lo puedo hacer sin energía interna. La energía del sol no es suficiente, ¿sí? El sol es suficiente para mover vientos, para calentar la superficie de la Tierra y la atmósfera y la superficie, las cosas, pero para mover una placa no hay nada externo que lo pueda hacer, ¿sí? No sé si recuerdo que algunos argumentos desde el principio de la tectónica era que de pronto las mareas lo pueden mover, ¿sí? Recuerde que la marea es una fuerza diferencial donde si jalo más al este lado de la Tierra que el otro lado, yo puedo hacer mover o distorsionar las cosas, pero la fuerza es suficiente para levantar agua, de pronto deformar la Tierra un poco, pero arrancar un continente o romper un continente nunca, ¿okay? Entonces, esa fuente de energía, ¿qué es y cuánta energía hay? O sea, ¿de dónde viene exactamente y cómo funciona? ¿Sí? Entonces, el calor
tiene todo que ver con la tectónica, y sin entender el flujo de calor es muy difícil estudiar la tectónica. Entonces, un ejemplo, ¿sí? Yo tengo una intrusión magmática, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener metamorfismo de contacto, seguramente. También voy a fundir la roca alrededor, ¿o qué creen? ¿Qué pasa cuando tengo una intrusión, digamos, basáltico en la corteza? Eso lo estudiaron en petrología. Pues no se fundiría, sino que habría como metamorfismo de contacto, ¿no? Okay. Sí, entonces tenemos esa área de metamorfismo y contacto alrededor. Pero resulta que muchas veces estas intrusiones pueden resultar en fundición de la corteza temporalmente. ¿Y cómo es que vamos a saber? O sea, ¿cómo vamos a saber si va a pasar eso? ¿O cómo podemos predecir si debería pasar o no? ¿Cuáles son las características de la roca que está intuyendo y la roca, digamos, alrededor? ¿Qué características necesitamos entender? Pues, ¿qué roca hay? ¿Qué roca hay alrededor? Sí, lo que hay alrededor, sí. Entonces, si yo tengo basalto por un lado y tengo granito alrededor, ¿cuál se funde más fácilmente? El granito. El granito se funde a temperaturas mucho más bajas que el basalto, entonces si tengo una intrusión caliente de basalto, yo puedo llegar a fundir un granito. Lo que pasa es que depende mucho de la naturaleza también de la intrusión. Si tengo una intrusión pequeña, lo que normalmente pasa es que yo tengo metamorfismo de contacto, pero se enfría esa intrusión y yo formo un silo o algo así. Pero si es grande o si es repetido, hay unos estudios recientes que han mostrado que si yo tengo una intrusión y luego otro, y esa periodicidad es menos de como 100.000 años, yo puedo lograr una fundición de grandes cantidades de la corteza, formando cámaras de magma enormes, sin hacer nada más que repetir intrusiones pequeñas cada rato. Entonces, ese tema es interesante porque nos ayuda a entender el comportamiento de, digamos, cámaras magmáticas o intrusiones que todavía parecen ser activos, aun si no hay erupciones, pero entender esas escalas de tiempo que permite la formación de cámaras de magma grandes en la corteza y su relación con la probabilidad de tener erupciones o no con eso. Entonces, eso realmente es un problema termodinámico. ¿Sí? Yo puedo meter la gravedad y ver las buoyancias y eso, pero fundamentalmente necesito saber el comportamiento térmico de esa cosa. ¿Okay? Eso también se puede hacer con la misma ecuación que vamos a utilizar. Y finalmente de la topografía del mar. Ustedes saben que no es una galleta así, es que tiene esa curvatura. ¿A qué se debe esa curvatura? ¿Qué creen? Pues la lava es súper bollante cuando sale y luego cuando se va enfriando pues se vuelve más denso y además pues le caen sedimentos, entonces se va como aplanando. Ok, muy bien, Laura, es exactamente eso. Yo tengo una densificación de la magma que como cuando sale y se enfría, se vuelve más y más densa y uno puede mirar ese perfil como el pasaje de tiempo, ¿no? O sea, yo empiezo aquí, la roca es joven. Si miro más allá, la roca es vieja. Entonces esas curvas son en el espacio, se ve así, pero realmente es como un análogo del enfriamiento con el tiempo. Lo que pasa es que se mueve, entonces yo tengo ese perfil. Pero si yo tuviera roca así y lo dejo enfriar, se hundiría y se pondría más y más espeso. Entonces, por eso uno tiene la placa que se pone más gruesa, pero también más honda debajo del mar, mientras se larga del bridge, ¿sí?
esa forma, esa profundidad se puede predecir exactamente utilizando simplemente el enfriamiento de la litosfera. ¿Okay? Si vamos a asumir que la composición de la litosfera es igual que el manto superior, yo puedo predecir todo ese hundimiento y su forma con distancia solamente sabiendo las propiedades térmicas de esa roca. ¿Okay? Y vamos a ver. Entonces, es interesante, nosotros tenemos que abandonar un poco el concepto de la placa, que es una cosa rígida y uniforme, y ver que tiene topografía, que tiene variaciones en espesor y variaciones desde aquí hasta aquí en sus propiedades. Recuerden lo que dije del espesor elástico de una placa, que no es necesariamente corresponde a un espesor físico, sino a qué corresponde si lo pliego. Si lo pliego, se porta como una placa elástica de qué espesor. ¿Sí? Eso puede tener capas, pero el espesor efectiva elástica se puede definir según su respuesta a una fuerza encima. Pero lo que pasa realmente es que entre la superficie hasta la parte de fondo hay una variación en temperatura. ¿Sí? Hay un gradiente en la temperatura cerca de la superficie de la Tierra. Ustedes ya han estudiado el geothermal gradient, ¿cierto? El gradiente de temperatura en la corteza. Sí, sí, sí. Entonces, si hay un gradiente en temperatura, pues también hay un gradiente en las propiedades mecánicas de la roca. ¿Okay? Entonces, normalmente la capa superior, digamos, hasta de pronto 50 kilómetros es muy, muy elástica y por millones y millones de años, pero entre más bajo en la Tierra y más aumento la temperatura, yo voy cambiando esas propiedades y lo puedo hacer más débil, yo puedo hacerlo hasta comportarse como fluido con el tiempo largo. El manto básicamente es elástico, pero en tiempos largos se puede mover como una reptación, no sé si se traduce así como creep. No es igual que fluido. ¿Sí? Si miramos microscópicamente, lo que pasa es que hay diferentes tipos de reptación donde yo puedo, por ejemplo, romper la estructura de un cristal y reformarlo, o simplemente deformar y recristalizar mis minerales, y el efecto total después de millones de años es un flujo, a pesar de que es sólido. ¿Okay? Eso es lo que permite que los continentes flotan, que se compensan isostáticamente, porque si fuera solamente elástico sería intentar tener compensación isostática en esa pelota, que nunca va a pasar. ¿Sí? Yo voy a poner cosas encima y nada. Entonces ese comportamiento pasa porque hay suficiente calor para permitir que si aplico un estrés, hay una recristalización, cosa que si sigo el movimiento de la roca del manto hace convección. ¿Sí? O si yo oprimo la superficie de la Tierra, la recristalización de los minerales hace que hay una compensación como si fuera agua. ¿Sí? Entonces, estas propiedades y la rapidez con la cual se puede fluir, por decirlo así, depende mucho de la temperatura y fuertemente. ¿Sí? Un pequeño cambio de temperatura lo puede poner más fluido dramáticamente. Entonces hay que entender esa dependencia, que vamos a ver un poco después, pero básicamente todo eso me dice cómo va a responder la Tierra cuando hay una zona de subducción, cuando pongo un continente encima, cuando hay un arco de islas, qué va a hacer la corteza y el manto superior. Tengo que entender esas propiedades. Entonces, si quiero hacer cualquier problema geodinámico, necesito estudiar flujo de calor. Yo les puedo dar un ejemplo que hizo un estudiante de tesis mío hace 5 años, 4 años. Los diapiros de sal pueden servir como trampas petrolíficas, entonces el estudiante quería investigar cómo puedo detectar estas formas de diapirismo de sal que pueden servir como trampas utilizando solo flujo de calor. ¿Okay? Un diapiro de sal tiene diferentes propiedades térmicas que una capa de roca sedimentaria.
entonces el flujo de calor va a variar en la superficie debido a lo que hay debajo. Entonces uno también puede utilizar temperatura como una aproximación a variaciones estructurales. No es tan preciso como algo como gravedad, pero uno puede ver variaciones en flujo que me dice que hay variaciones composicionales debajo y sacar algunas conclusiones sobre eso. El caso de sal es muy dramático porque es muy diferente a las propiedades de roca, entonces se nota. Pero ustedes si ven mapas del flujo de calor en la superficie, ¿qué esperan ver en general? Donde hay alto flujo de calor en la superficie y donde hay bajo flujo de calor. ¿Ustedes han visto estos mapas de flujo de calor en la superficie? ¿Para qué se utiliza? Vamos a ver. Si podrían hacer una predicción de las áreas con más alto flujo de la superficie del calor, ¿qué áreas creen que tendría más flujo de calor? ¿El Ecuador? ¿El Ecuador? ¿Por qué? Porque le pega más duro. Ah, pero es flujo. No. Pues sí, porque le pega más duro el sol. Sí, en este sentido, sí, esperamos más temperatura, pero el flujo de calor es básicamente cuánto calor está saliendo de la superficie, y eso es entonces la parte interna. Entonces tiene la razón si miramos temperatura, pero flujo de calor viene de adentro de la Tierra. Entonces, ¿dónde esperan ver alto flujo? ¿En dónde? ¿Zonas de subducción? Sí, ok, ¿por qué? Pues lo mismo, el magma. Ok. El magma, entonces si voy al volcán Galeras, espero alto flujo de calor, ¿cierto? Cerca de ahí, por el magma. Muy cierto. Meadows Ridges, sí, también. Entonces, Sergio, tienes la razón, donde hay intrusiones magmáticas, uno espera alto flujo de calor, y también, Martín, los ridges. Entonces, ¿qué tienen en común esas cosas? Yo tengo material caliente cerca de la superficie, entonces voy a tener alto flujo. Yo puedo tener roca muy, muy, muy caliente, pero debajo de una litosfera de 100 kilómetros, el flujo va a ser menos, aun si es muy, muy, muy caliente al fondo. Entonces, ¿qué es el factor más importante? Gradiente de temperatura. Okay. Entonces, imagínate que yo pongo algo caliente debajo de la corteza. Bueno, esa es mi corteza. Y yo pongo una intrusión caliente aquí. La diferencia en temperatura entre aquí y aquí hace que necesito hacer un flujo de calor, porque la tendencia de los objetos calientes es que conducir calor hasta que se equilibre la temperatura en todas partes, ¿sí? Es que como si yo pongo en una olla en el fogón, se calienta, pero luego, bueno, en ese caso hay convección, pero si es algo sólido, el calor conduce hasta calentarlo por completo. Eso de pronto es un mal ejemplo porque es una fuente y siempre puedo meterle, pero si pongo algo, no sé, algo caliente en mi sopa, toda la sopa eventualmente toma la misma temperatura que el objeto y se queda en equilibrio. Pero si yo tengo algo abajo que es muy caliente, la diferencia entre aquí y aquí es muy grande, entonces voy a tener un flujo muy, 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 muy fuerte de calor. Si pongo algo más grueso, igual esta cosa va a calentar, pero la gradiente de temperatura entre aquí y aquí ahora es menor. Igual voy a tener flujo de calor, pero va a ser menos rápido. Entonces, entre más dramáticas las diferencias en temperatura, más flujo de calor voy a tener. Y uno lo puede pensar como yo toco el fogón y me quemo, porque la conducción es muy rápido. Si es menos, yo puedo poner la mano allá y se mete calor, pero no va a ser tan grande el flujo de calor. Entonces, la cantidad muy importante es la gradiente. Y si tengo cosas calientes cerca de la superficie, eso es donde el flujo de calor
saliendo de la Tierra va a ser más fuerte. ¿Okay? Bueno, con todo eso tiene la intuición. Ahora vamos a ver un poco la matemática. ¿Okay? ¿El calor qué es? Ustedes que estudian ingeniería mecánica y eso hacen muchos problemas de calor, ¿cierto? No sé si hay alguien que está haciendo doble. El concepto de temperatura y el concepto de calor son cosas un poco raras, o sea, menos intuitivas que pelotas haciendo cosas. ¿Sí? ¿Temperatura qué es? Hace mucho rato que dos. La medida de la energía cinética. Ok, exactamente. Entonces, un objeto tiene una temperatura y eso es básicamente un conjunto de la energía cinética en promedio que tiene las moléculas. Okay. El calor, entonces, ¿qué es? Nosotros tenemos un uso de esa palabra como cotidiana que de pronto confunde un poco. Yo pongo la mano afuera en el sol y se calienta y digo, uy, hace calor. Pero normalmente tenemos esa expresión de hace calor si la temperatura es alta, pero el calor realmente es una transferencia de energía. ¿Okay? ¿Por qué digo hace calor cuando salgo en un día caliente? Porque el calor se transfiere a mi cuerpo y siento esa sensación de calor, pero realmente es la transferencia. ¿Sí? Si yo salgo y, no sé, la temperatura es exactamente la misma temperatura que tengo, bueno, eso es un poco más complicado porque también producimos calor y necesitamos enfriarnos, pero en general, si pongo algo afuera que tiene la misma temperatura que el ambiente, no necesariamente va a calentar ni enfriar. Pero si hay una diferencia en temperatura, sí va a transferir calor. Entonces, si meto mi dedo en agua caliente, la conducción de calor dentro de mi dedo produce esa sensación desagradable. Y el calor es eso, la transferencia de energía cinética del agua a mi dedo agita los moléculas de mi dedo y eso duele. ¿Okay? Entonces el calor, el flujo de calor, básicamente me dice cuánta energía se está pasando mi área cada segundo. Eso es un flujo, el flux, ¿sí? El calor, el concepto de calor es transmisión de energía cinética entre dos cosas en contacto. Pero yo puedo también mandar energía térmica de otra forma. Yo puedo tener radiación, que son los que están en sensores, ya saben que el sol transmite calor de esa forma. Manda ondas y la onda te choca y se calienta. También puede ser convectivo. ¿Sí? Yo tengo mi sopa y está fría aquí y caliente aquí y lo mezclo y llevo el calor hacia arriba. Entonces, todos son esas formas de mover energía térmica. ¿Okay? En el caso de un objeto sólido, generalmente es por conducción. ¿Sí? Yo pongo algo caliente aquí, lo caliento y ya voy a calentar la mano si esta cosa es caliente. La convección es básicamente moviendo las cosas calientes, cosa que, en fin, yo voy a tener la misma temperatura y más rápido que esperar esa transmisión capa por capa. ¿Sí? Entonces, la litosfera aquí es sólida, no tiene corrientes de convección adentro, es una placa, es como... Necesito mover calor desde el manto a la superficie. Si miramos lo que hizo Kelvin para estimar la edad de la Tierra, ¿ustedes recuerdan ese debate de Lord Kelvin sobre la edad de la Tierra y cómo lo hizo? Es chistoso porque ese debate sobre la edad de la Tierra realmente se estancó hace un siglo porque no sabían que habían la posibilidad de decaimiento radiactivo produciendo calor. Entonces el conocimiento que tenían básicamente eran capas sedimentarias que podían utilizar para estimar por procesos de sedimentación de pronto qué tan vieja era la Tierra.
Pero, ¿cuál es el problema? O sea, uno no tiene necesariamente una columna estratigráfica que va desde el inicio de la Tierra hasta hoy. Entonces, uno tiene límites. Entonces, Kelvin era un físico que decidió hacer el cálculo de forma física y duró muchos años la creencia en sus números porque pues es un físico, como van a argumentar, sabía perfectamente la termodinámica y si empezamos con una Tierra fundida, debería llegar a cierto flujo de calor en la superficie con el tiempo por conducción y así definir una edad. Y definió una edad como de 65 millones de años. Digo, bueno, si uno tiene algo fundido y lo dejan enfriar, llega al estado que tenemos hoy en más o menos 65 millones de años. Entonces yo les pongo una pregunta. Si la Tierra es realmente muchísimo más viejo, o sea, factor 2 órdenes de magnitud más vieja, ¿qué fue lo que falló ahí? La Tierra parece más joven que debería ser, o sea, que tiene una aparente juventud por su condición térmica que otros planetas no tienen, que uno no esperaría si realmente fuera más viejo. Entonces eso, teníamos limitaciones en el conocimiento sobre el calor hace 100 años que ahora no tenemos y se puede aprender un poco qué falló allí. Una de las cosas que falló completamente allí fue la producción de calor. La corteza produce enormes cantidades de calor por decaimiento radiactivo. ¿Sí? Entonces eso va a hacer que la Tierra no se envejece tanto térmicamente como uno pensaría simplemente enfriando. Si yo me pongo un café en la mañana y lo enfrío, lo dejo allá en el aire, pues después de cierto tiempo se enfría. Pero lo que pasa es que la Tierra parece permanecer en un estado demasiado caliente si uno considera solamente la conducción del calor de algo fundido de este tamaño. Entonces, la historia es bonita porque tiene mucha complejidad, pero cuando uno entiende cómo funcionan las diferentes capas de la Tierra y sus propiedades y cómo se transmite el calor y cómo se produce el calor, uno puede llegar a una Tierra mucho más vieja. ¿Okay? Entonces, yo creo que ustedes han visto esa matemática, de pronto hasta en física 2 o por lo menos ecuaciones, ¿sí? Si yo tengo algo caliente, pero que tiene una diferencia en temperatura entre él y sus alrededores, o digamos, hacemos por capas. Capa fría, capa caliente. ¿Okay? ¿Qué pasa? Aquí hay un gradiente de temperatura que dice que la temperatura es más alta aquí que aquí. Entonces, el calor va a fluir generalmente hacia la parte fría, ¿cierto? Yo voy a calentar eso. Entonces, sale energía de esta cosa caliente, transmite esa energía, vibra las moléculas de esta capa y voy a intentar como equilibrar las temperaturas. Mientras todavía hay gradientes de temperatura entre aquí y aquí, voy a seguir teniendo flujo. Si en algún momento llega a una temperatura uniforme, ya no fluye, se acaba, está en equilibrio. ¿Sí? Entonces, lo que dice esa ley de Fourier es que básicamente yo voy a tener flujo de calor siempre y cuando hay gradiente de temperatura de cosas, de un material o cosas en contacto, capas, digamos. Y eso va a seguir hasta que ya no haya. ¿Okay? Eso no tenemos información de tiempo aquí, yo no sé qué tan rápido es ni nada de eso, solamente yo sé que si mido temperaturas y hay un gradiente, tengo un flujo. ¿Sí? Entonces, mira el ejemplo que nos dieron Martín y yo creo que fue Juan Pablo o Sergio, no me acuerdo qué pena. Está fallando el cerebro. De si tengo algo caliente cerca de la superficie, un ridge, una intrusión magmática. La diferencia en temperatura aquí y aquí es tan grande que yo voy a calentar mucho y lo que va a salir de la superficie es una transmisión de calor al aire. Básicamente va a salir de la superficie así y yo lo puedo medir. Hay instrumentos para medir ese flujo de calor, hay como, no sé cómo se llama ese instrumento, lo metes en un hueco, un borehole, y uno puede ver, básicamente uno puede medir gradientes de temperatura y flujos de calor y hay un mapa mundial de flujo de calor.
ese mapa de flujo de calor básicamente nos da una idea de la gradiente en temperatura debajo de la superficie. ¿Okay? ¿Ustedes saben cuál es más o menos la gradiente en temperatura que tenemos en la corteza? ¿La gradiente qué es? Empezamos por ahí. ¿Cómo se define un gradiente? En una dimensión es la derivada, ¿sí? dt by dx, ¿sí? Me dice qué tan rápido está variando. Si yo tengo un gradiente, tengo 3 componentes de esa variación, ¿sí? Entonces tomo la derivada en cuanto a cada dirección. Es un vector porque yo voy a tener, si yo tengo la gradiente, va a ser realmente la suma de los vectores de cambio de temperatura en las 3 direcciones. Voy a tener un vector resultado que me da básicamente la pendiente más fuerte en temperatura con distancia que hay. Entonces el flujo de calor va a seguir esa dirección de gradiente, ¿sí? En el 1D es muy fácil porque yo digo, si mi celular es caliente y el libro es frío, la dirección de gradiente de temperatura es así, ¿sí? Negativo. Digamos, es positivo arriba, negativo abajo. Entonces, ¿dónde va el flujo? Al contrario de la dirección, o sea, básicamente va de caliente a frío. Entonces, si la gradiente en temperatura va así, el flujo va así. ¿Sí? Por eso tengo ese negativo. En el caso de la Tierra, la cosa caliente está abajo, la cosa fría está encima. La gradiente entonces va así, de temperatura baja a alta, esa dirección. Entonces el flujo sale de la Tierra. Entonces en toda la Tierra lo que tenemos son vectores de flujo de calor que salen como deditos y constantemente estamos calentando un poco los alrededores. Lo que pasa es que nosotros no sentimos eso. Yo no voy a pararme en un lugar y sentir que hace más calor en ese lugar que otro, porque para nosotros lo que domina el calentamiento de la atmósfera es el sol. Pero siempre hay ese flujo, y ese flujo es lo que aprovechamos cuando utilizamos energía geotérmica, por ejemplo. Todo el concepto de energía geotérmica viene de gradiente de temperaturas en la corteza, no más. ¿Sí? Aprovechamos que hay un proceso allá que produce flujo de calor y nosotros utilizamos la energía, normalmente para calentar agua. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahora? Yo todavía no sé nada de tiempo. Estoy mirando simplemente un gradiente de temperatura. Si lo hago en 3D, yo lo puedo hacer. Ya lo que expliqué. Yo puedo hacerlo en 3D, en coordenadas cartesianas. Normalmente en la Tierra estamos hablando de una dirección hacia afuera de la Tierra, entonces lo puedo disminuir a coordenadas cilíndricas o esféricas. Y lo que voy a pensar es que, bueno, entonces dirección de flujo es en dirección R y me simplifica otra vez a un variable que tengo que preocuparme, ¿listo? Lo bueno es que, como en el caso de la cinemática, la Tierra localmente parece plana. Entonces, si yo quiero hacer mi problema de, yo tengo capas en una cuenca y quiero ver cómo va el flujo de calor con capa 1, capa 2, capa 3, cada uno tiene diferentes temperaturas o propiedades. Yo puedo asumir que ignoro la curvatura de la Tierra y toda la parte porque solo me interesa localmente qué está pasando aquí. Y como normalmente el flujo es vertical, yo digo normalmente porque hay excepciones obviamente, yo puedo tratarlo como un problema de una dimensión no más. Es decir, esto. ¿Okay? Cuando hablemos en más detalle, por ejemplo, de la intrusión, hay conducción de calor hacia arriba, pero también hacia los lados. En este caso sí tenemos que tener en cuenta más de una dirección de flujo de calor. ¿Sí? Si eso es mi intrusión, va así, 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 así. Yo tengo metamorfismo alrededor y necesito considerar 3 dimensiones, pero normalmente el flujo de calor sale de la Tierra verticalmente porque la Tierra tiene una estructura que varía verticalmente.
Okay. Entonces, un ejemplo es simplemente el flujo de calor que llega del gradiente geotermal de la corteza o de la litosfera. ¿Sí? Entonces, miramos ese ejemplo. Yo tengo cerca un ridge, una tablita de placa. Abajo tengo una temperatura un poco más alta que la superficie, entonces voy a tener un flujo hacia arriba y simplemente calculo el gradiente de temperatura. En este caso, si tengo dos puntos de datos, temperatura aquí, pues yo asumo que es lineal y entonces simplemente disminuyo, o sea, yo reduzco eso a cambio de temperatura dividido por cambio de altura y ya tengo el flujo de calor. En realidad, vamos a ver que no siempre están así, que a veces yo tengo gradientes que van así. Si no es lineal, ahora sí tengo que tomar la derivada de temperatura con altura, ¿sí? No puedo simplemente decir que mi gradiente es delta T sobre delta espesor. Pero en general eso es una buena aproximación en la litosfera. Muchas veces esa línea de gradiente es básicamente lineal. Digamos, en las placas oceánicas es así. La complicación es un poco en la corteza donde producimos calor. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Yo tengo algo caliente aquí y algo frío aquí. Debería poder tener un perfil de temperatura lineal, pero aquí estoy produciendo calor por decaimiento reactiva. ¿Qué va a pasar? Ahora mi perfil de temperatura no va a ser lineal. Depende de dónde y cuánto calor estoy produciendo aquí, pero generalmente va a tener otra función. ¿Sí? Pero empezamos con lo sencillo, esto. Ustedes quieren, si quieren, intenta ese problema. Lo puedo hacer rápidamente en Python o algo, donde yo tengo capa 1, capa 2, 3, 4, 5. Cada uno tiene temperatura diferente. Cada uno tiene una conductividad. Okay. Y uno puede decir, bueno, ¿cuál es el flujo de calor entre esta capa y el siguiente? Y este capa y el siguiente. Y puede ser que, bueno, normalmente va así, porque normalmente empezamos más caliente abajo y más fría arriba. Entonces aquí, por ejemplo, la capa que queda en la superficie hasta profundidad de 380 metros, tienen una temperatura de 18 grados aquí. Y el siguiente 18.8 y hasta 21 grados. Y uno puede calcular el flujo en cada capa o un flujo promedio. Y si calculo el flujo promedio, yo sé básicamente cómo es el perfil de temperatura aquí que tenemos aquí. Podemos calcular un promedio del flujo y el flujo saliendo de la superficie. Okay. Intenta ese ejercicio. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer con Python, simplemente con esto. ¿Sí? El flujo, ¿qué unidades tiene? Flujos normalmente son energías saliendo por unidad de área. Recuerde que si tenemos una fuente de cualquier cosa, puede ser una fuente de líquido, una fuente de luz, una fuente de calor, sale en todas las direcciones y yo voy a tener cierta concentración de energía saliendo por área. ¿Okay? El flujo de calor funciona igual. Si yo tengo esto, mi fuente de calor está dentro de esto y pongo una esfera más grande y miro, el flujo va disminuyendo porque es energía, segundo, una potencia por unidad de área. Y si tengo una fuente aquí, sale más concentrada la energía cercana y más débil lejos. Esa es otra forma de ver cómo varía con la gradiente, porque si tengo una intrusión magmática a 100 kilómetros de profundidad, es muy diferente a tenerlo a 5 kilómetros de profundidad, porque la superficie va a estar en, digamos, una esfera
con R más pequeña. Entonces el flujo va a ser más concentrado, sale más energía por metro cuadrado cerca de la fuente que lejos de la fuente. ¿Okay? Entonces, el flujo tiene unidades de watts per meter squared, o sea, potencia por metro cuadrado, o energía por segundo por metro cuadrado, porque me dice cuánta energía está saliendo de esta área chiquita por segundo. Y lo han aprendido también en flujo de luz, en flujo de fluidos. El concepto es igual. Conductividad, ¿qué significa? Conductividad calorífica, ¿ustedes qué aprendieron de eso? ¿Qué acuerdan de eso? ¿Qué es lo que me dice? Es una propiedad de la roca y puede variar de roca a roca o objeto a objeto. Si tengo un K grande, ¿qué implica para mi flujo de calor? ¿Qué es mejor? Sí, entonces por la misma situación, aquí tengo la misma temperatura, el mismo espesor y todo igual, pero aumento el K, eso va a ser más fuerte. El calor viaja más fácilmente a través de ese medio. Si es algo muy resistente que no conduce calor fácilmente, es un trabajo intentar sacar el calor hacia la superficie, entonces el flujo va a ser menor. Con todo el resto igual, el mismo espesor, mismas temperaturas, con conductividad baja, no estoy transmitiendo de forma eficiente ese calor, entonces lo que sale es menor la energía. ¿Sí? Entonces esa propiedad me dice, por ejemplo, si tengo variaciones horizontales en la composición, si tengo una intrusión, si tengo una cuenca al lado de una roca ígnea, que no va a ser igual el flujo aquí con el flujo al lado, a pesar de que las temperaturas estén iguales abajo. Y eso es algo que nos permite estimar las propiedades de roca abajo o hasta adivinar qué tipo de roca tenemos. ¿Sí? Entonces, esa es una propiedad importante. Y eso es todo lo que determina el flujo de calor en la superficie. La complicación de cambios en tiempo y eso funciona igual. Lo que siempre va a importar es la gradiente en temperatura. Lo que pasa en la vida real es que no siempre voy a poder ir al fondo de la corteza y medir esa temperatura. Entonces hago de revés. Yo mido esto y enfierro eso. ¿Sí? Pero ese es el mismo principio. ¿Preguntas? Perdón, estoy... Ok. Los valores en la Tierra de conductividad, digamos, de rocas, más o menos 3 watts por metro por Kelvin. ¿Qué significa eso? Watts es energía por tiempo, ¿sí? Joules per second. Entonces, una cantidad de energía pasando. Ustedes tienen, yo creo que lo dicen vatios en las unidades anteriores, pero yo tengo un bombillo de 3 vatios, pues no da mucha luz, ¿sí? Normalmente queremos como 60. Él me dice cuánta energía sale por segundo nomás. Si lo mido por metro, eso me da básicamente cuánto está cambiando ese flujo con distancia. Si es muy alto, yo puedo tener un flujo fuerte. ¿Sí? Y por Kelvin, ¿qué significa eso? Si mi temperatura varía mucho, yo puedo tener mucho flujo de calor, pero si la conductividad es baja, cada grado de temperatura de cambio me da menos flujo si tengo un K pequeño que comparado con un K grande. Entonces, la facilidad de fluir o de transmitir esa energía cinética entre parte y parte de la materia me da conductividad. ¿Okay? En la corteza, generalmente, si miro promedio del mundo, incluso todas las ridges y los continentes y donde hay volcanes y todo, aproximadamente 60 miliwatts por metros cuadrados. ¿Okay? Entonces, un factor de 1000 menos que la energía que sale de su bombillo. Entonces, parece pequeño, ¿sí?
por eso no se siente. Hay mucha más calor que viene del sol para nosotros, que yo piso la tierra y no siento el calor que sale, pero sí siento el calor que me da el sol por radiación. Y los gradientes 20 a 30 Kelvin por kilómetro. ¿Qué significa eso? Esa es la pendiente de eso. ¿Okay? Si yo tengo 1 kilómetro de corteza, eso significa que si estoy a 0 grados aquí, voy a estar a 20 o 30 grados en 1 kilómetro de profundidad. ¿Okay? Si ustedes han ido a minas, ¿ustedes han bajado en una mina alguna vez? Uno puede sentir ese gradiente. Porque, digamos, aún si son 100 metros o 200 metros, uno puede sentir como un aumento de 5 grados de temperatura solo por bajar. Y es interesante. En las minas puede ser como menos 30 afuera y uno baja la mina y es como 15 grados, 20 grados. Entonces, eso se siente. Es bastante fuerte. 20 grados por kilómetro, ¿qué significa eso? Si yo voy a 5 kilómetros, ya voy a llegar a hervir agua 5 kilómetros debajo de la superficie. ¿Okay? Ahora yo quiero que ustedes hagan un ejercicio rapidito. Si es así, ponemos 20, ponemos conservador eso, 20 Kelvin por kilómetro, ¿qué temperatura debería tener el borde entre el núcleo y manto? Digamos, el borde del núcleo manto es a 2.900 kilómetros. ¿Cuál debería ser la temperatura con ese gradiente? Me dio 87.000 Kelvin. Okay. Máximo. Sí. 87.000. Ok. Mínimo 58.000. Ok. ¿Sí, de acuerdo todos? Entonces, extrapolando lo que pasa en la litosfera, llegamos a la conclusión de tener un núcleo que en su superficie tiene 87.000 grados. Eso claramente, o sea, es más caliente que el Sol. Entonces, hay algo que falla allá. ¿Qué pasa realmente en la Tierra? ¿Por qué la temperatura no aumenta así linealmente hasta el núcleo? ¿Qué pasa aquí? Hay otro proceso, ¿sí? Es la misma roca de manto, pero ¿cuál es la diferencia entre la litosfera y manto? Asumiendo que el K es más o menos igual, que es más o menos igual. Convección. Convección, gracias Laura, exactamente. La convección es mucho más eficiente. Y cuando digo es eficiente, ¿qué significa? Que tengo algo caliente aquí. Si eso fuera por conducción, demoraría mucho en transmitir calor y la diferencia en temperatura aquí y aquí sería enorme porque tengo que transmitir poco a poco toda esa energía por conducción. Mientras eso está perdiendo calor en la superficie, tendré una gradiente grande, igual que en la litosfera. Pero si tengo una forma de calentar todo aquí y moverlo, yo lo que estoy haciendo es mezclando mi sopa y la temperatura aquí no va a ser tan diferente que aquí porque estoy moviéndolo. Cada vez que como de pronto se quiere enfriar eso, ya llega otro paquete de manto caliente que lo calienta. Entonces yo no puedo sostener un gradiente en temperatura en el manto o no muy fuerte porque yo siempre estoy mezclando, ¿sí? Mi sopa va a tener la misma temperatura si siempre lo mezclo. Si lo dejo en el fogón y hay aire frío aquí y fogón caliente aquí, pues eventualmente lo que tengo es un gradiente de temperatura en mi sopa, pero si lo mezclo, no. Entonces, realmente el núcleo de pronto llega a 3.000 Kelvin en su superficie. Entonces, la diferencia entre aquí y esos, no sé, 2.000 kilómetros es muy poca la variación. Y es porque es mucho más eficiente llevar objeto caliente ahí. Entonces no se mantiene con un gradiente fuerte. Mientras aquí yo caliento eso, ¿qué pasa?
estoy enfriando aquí y calentando aquí, hay un gradiente fuerte. Entonces, el cambio de temperatura en la litosfera es muy abrupta. ¿Okay? Y es abrupto porque tengo calentamiento de abajo y enfriamiento de arriba. Ese se mantiene. ¿Okay? Entonces, todo eso estoy asumiendo que hay una condición, digamos, equilibrio de la Tierra donde la superficie está fría, el núcleo está caliente. Hay una mezcla aquí que siempre alimenta el fondo de la litosfera con magma de la misma temperatura. Entonces mantengo siempre ese gradiente de temperatura en la litosfera. Y eso siempre me produce una salida de calor de la Tierra. ¿Claro hasta ahora? Sí. Okay. Bueno, yo mencioné que no podemos medir temperaturas en el fondo de la corteza, ¿sí? Y ustedes no sé si saben de este experimento que hicieron en Rusia de ver si se puede sacar un pozo, pues casi que al fondo de la corteza. Llegaron a 12 kilómetros, que es muy impresionante. Si ustedes quieren calcular la presión a 12 kilómetros, ¿qué sería? Entonces pongo para mi H 12.200 y mi ρ de una roca, bueno, pone 2.5, o sea, 2.500 kilogramos por metro cúbico y esto. Y la presión va a ser, así que gigapascal. ¿Sí? Muy alta la presión, por eso no podemos hacer pozos más grandes o necesitamos mejor tecnología para mantenerlos, para que no se hacen. ¿Sí? Pero ¿qué se pudo hacer en esa temperatura? Es interesante en ese pozo porque podrían ver directamente esos gradientes. ¿Okay? Y podrían ver los cambios en las propiedades de la roca bajando con la temperatura. O sea, eso salieron con unos resultados muy interesantes. Entonces, las velocidades sísmicas se puede ver directamente cómo se relacionan con temperatura y presión, porque la temperatura y presión en este caso se pudo medir, que es algo que no se puede en otro lado. Entonces, muy interesante el experimento, si quieren ver más. Qué pena. Entonces, eso ya la historia, si quieren ver la historia de Kelvin y su enfriamiento, para los que quieren, pueden intentar el ejercicio, que más o menos que hizo él. Yo voy a tener que asumir una temperatura inicial de la Tierra. ¡Ah! ¿Qué fue? La temperatura inicial aquí y asumiendo que como era 0 aquí en la superficie y dejarlo enfriar. ¿Cuánto tiempo necesito, haciendo unas excepciones de la conductividad y eso, para básicamente enfriarlo hasta tener el flujo de calor actual que se mide en la superficie? Ustedes pueden hacer ese ejercicio, es un poco, pues de pronto un poco engorroso, pero no lo pueden hacer. Y hacen el ejercicio a ver qué sacan para la edad de la Tierra sin saber nada de la estructura. O sea, una cosa que tampoco sabía, que había un núcleo y que tenía autocomposición y de pronto una conductividad mucho más alta y todo eso. La convección no tomó en cuenta. Entonces, él hizo, o sea, la matemática lo hizo bien. Lo que puso mal eran las asunciones iniciales. Bueno, Martín, aquí tus ridges. Mira el flujo de calor aquí, ¿cierto? Y las partes más frías, básicamente donde la corteza es muy gruesa. Okay. Hay una mitigación de esa parte, como dices, que si hay intrusiones magmáticas por volcanismo, se puede localmente tener puntos más calientes, pero generalmente sigue, entre más vieja la placa, más baja el flujo de calor. Okay. Eso vamos a ver un poco de detalle qué pasa aquí, porque adicionalmente a estimar la forma de esa curva de batimetría, también podemos estimar en cualquier punto el flujo de calor que debería tener por su espesor. Vamos a ver. Okay. Realmente una parte, como digo, que el flujo de calor es más que lo que uno pensaría por una área de tierra tan grande. Es el hecho que
sí, hay fuentes, lo pueden ver como fuentes. Ustedes han visto eso de pronto en fluidos donde yo tengo, bueno, el volumen de fluido que entra una caja va a ser igual que lo que sale, ¿sí? Pero si tengo una fuente o un sink, a source o sink, yo pierdo aquí, yo meto un sifón o lo meto una fuente. Lo que entra aquí va a ser diferente a lo que sale. El mismo para el calor, yo tengo una unidad de roca, viene transmisión de calor aquí. La energía que entra este cubito tiene que ser la misma energía que sale en total. Pero ¿qué tal? Estoy produciendo calor adentro. Lo que entra es menor que lo que sale. ¿Okay? Cuando veamos la ecuación de heat equation en tiempo y en espacio, hay que considerar que estamos fabricando calor en la corteza. ¿Sí? Técnicamente lo que estamos es convirtiendo masa en energía y esa energía sale también produce un flujo de calor adicional. Bueno, no tenemos muchísimo tiempo aquí y lo que quiero... sí, Kelvin está súper mal, acabo de ver el chat, qué pena. Pero sí, hagan el cálculo de Kelvin, a ver qué sale. Y qué asunción, o cómo asumir la radioactividad lo cambiaría y cómo asumir la convección lo cambiaría. Ok. Hay una derivación muy engorrosa aquí, pues no tan engorrosa, el concepto es lo que acabo de decir. Yo voy a meter energía en un cubo y va a salir, se supone que la misma energía, pero eso puede cambiar si tengo una fuente aquí, ¿sí? Y la diferencia entre flujo de calor aquí en esta superficie, el flujo de calor aquí en esta superficie, recuerde que la energía total en el elemento, lo que sale debería ser lo que entra, pero si yo tengo algo más lejos de mi fuente, el flujo va disminuyendo. ¿Okay? Entonces el flujo que cruza un elemento va a ser diferente que el flujo que sale de la superficie. Y esa diferencia va a depender de si hay una fuente adentro y también cuál es la capacidad térmica del objeto. Recuerde que es la capacidad de thermal capacity o heat capacity específico. Eso es qué tanta energía se necesita para calentar 1 grado, un kilogramo de materia. Ok, perfecto. Entonces, digamos, yo pongo una cantidad de energía. Si yo tengo alta capacidad térmica aquí, puedo aumentar mucho la temperatura. Si tengo una capacidad más baja, esa misma energía aumenta la temperatura menos. ¿Okay? Yo estoy asumiendo que tengo un gradiente de temperatura entre aquí y aquí, pero con el mismo calor que meto allá, dependiendo de la propiedad del objeto, el gradiente en temperatura o el calor que se requiere para aumentar la temperatura va a ser diferente. Y si produzco calor adentro, eso lo cambia más. Pero básicamente tengo lo siguiente. Yo tengo una cantidad de energía que entra que va a ser el flujo por el área. Recuerde que el flujo se define por energía por área, ¿sí? Si multiplico el flujo por el área, yo voy a tener una cantidad de energía que entra. ¿Sí? La cantidad de energía que sale va a ser esta área por la cantidad de flujo aquí. ¿Sí? Básicamente lo que tengo es, si tengo una diferencia en flujo aquí y aquí, yo puedo ver como el gradiente en ese flujo. Si no multiplico por área y distancia, lo que voy a tener es básicamente el cambio de energía que tiene el elemento. ¿Okay? Si es igual, si está en equilibrio y no hay cambio, pues eso va a ser cero. Va a ser como esto es igual que esto y no hay cambios en la cantidad de energía adentro. Pero si yo tengo un cambio de temperatura,
¿sí? Si hay una producción de energía adentro, eso voy a tener como una situación que no es en equilibrio, ¿sí? Si estoy en equilibrio, la energía que pongo, más la energía que produzco, menos la energía que sale, debería ser en equilibrio, o sea, ser cero. Si no, es que hay un cambio en tiempo, ¿okay? Esos cambios en tiempo puede ser porque estoy calentando con un fogón, porque estoy enfriando desde arriba. Entonces yo voy a tener cambios en el tiempo, ¿okay? Entonces, un ejemplo, yo tengo mi sopa y es fría. El flujo de calor que entra a mi sopa de abajo y lo que sale debería estar en equilibrio. Entonces, si no hay fuentes adentro, lo que entra sale. Pero si lo pongo en el fogón, yo estoy cambiando con el tiempo la cantidad de calor ahí. Entonces voy a también cambiar el flujo y ya no es en equilibrio. Ok. Entonces, miramos a dónde vamos. Uno puede hacerlo con ese elemento, ¿sí? Si yo cambio la temperatura con tiempo, yo pongo un fogón, yo voy a ganar calor dentro de ese elemento. Y va a ser proporcional a la capacidad calorífica, que sabemos que yo voy a cambiar más la temperatura con más alta CP. Entonces, si multiplique eso por el volumen y la densidad, yo lo que voy a tener es un cambio de temperatura con el tiempo proporcional a básicamente la ganancia en calor en el elemento, ¿sí? La diferencia entre energy in y energy out va a ser proporcional a básicamente la variancia de temperatura con el tiempo. Si aumenta la temperatura, yo lo que voy a tener es más y más y más calor adentro, lo que dice eso. Llego a un momento donde tengo una ecuación diferencial. Eso yo creo que lo han visto. The one-dimensional heat conduction equation. Estoy asumiendo una dirección. Si lo hago en 3 direcciones, eso tiene que tener también en X y Y. Pero si es en una dirección, yo voy, pongo mi sopa en el fogón, caliento esto, yo meto calor al sistema, lo que sale menos lo que entra, me da como el cambio de energía aquí con el tiempo, ¿sí? Entonces tengo algo que varía con tiempo. ¿Dónde va a ser importante eso? Eso es importante cuando primero pongo mi sopa en el fogón. Yo voy a empezar a calentarlo. Hay una borde de temperatura aquí y yo voy a empezar a tener flujo de calor arriba que va a aumentar y aumentar y aumentar mientras aumento y aumente la temperatura aquí. Entonces tiene esa dependencia de tiempo. Si escojo un punto dentro de mi sopa, lo que debería ver es que la temperatura de ese punto aumenta con el tiempo porque estoy metiendo calor, energía al sistema. Entonces yo voy a tener un calentamiento con el tiempo. ¿Dónde pasa eso en la Tierra? Básicamente donde hay un ridge. Yo tengo un calentamiento de la roca aquí en el ridge y eso con el tiempo va enfriando, pero siempre estoy calentando en este punto. Entonces hay una dependencia de tiempo con el tiempo, eso va a aumentar su espesor, enfriar, enfriar, enfriar. En algún momento debería llegar a un equilibrio. Si no tenemos ni conducción ni producción de radioactiva, lo que pasaría con la Tierra sería lo que Kelvin dijo, que es básicamente se volvería sólido y dejaría de tener como cambios con el tiempo. O sea, sería en equilibrio. En realidad hay muchas situaciones de equilibrio en la Tierra y vamos a ver unos ejemplos. Un ejemplo. Yo tengo la superficie de la Tierra aquí que es fría. Vamos a ponerlo en la Ártica, 0 grados. La litosfera es espesa y debajo de aquí siempre estoy poniendo magma caliente, pues del manto. Eso es mi fogón. Si yo dejo mi sopa en el fogón con la misma temperatura aquí y misma temperatura aquí, mi sopa va a llegar al equilibrio. Todavía estoy poniendo
estoy manteniendo una temperatura aquí y aquí. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura ya no va a cambiar con el tiempo y voy a estar en un equilibrio en tiempo. A pesar de que realmente estamos enfriando más y más con el tiempo. Si yo miro la corteza hoy en día, o la litosfera, tiene un espesor que dura un rato, digamos millones de años, que pronto aumenta un poco, pero un continente, digamos, Canadá. Ok, el escudo canadiense. La temperatura del manto es más o menos igual a largo plazo. Yo sé que con el tiempo la Tierra se enfría, pero se enfría con billones de años, ¿listo? Entonces tengo una temperatura más o menos constante aquí y aquí también. Hay fluctuaciones estacionales, pero básicamente tengo frío aquí, caliente aquí. Esta cosa va a estar en equilibrio, a no ser de que estoy mirando billones de años de tiempo, porque estoy manteniendo la temperatura fija con el tiempo. Si quiero cambiar la condición, yo meto una intrusión aquí. Ahora sí estoy en tiempo cero y voy a tener cambios de temperatura con el tiempo mientras llegue otra vez a equilibrio. Entonces, una aproximación fácil que podemos hacer para determinar perfiles de temperatura en la litosfera, por ejemplo, es simplemente decir, bueno, estamos en equilibrio. No voy a cambiar la temperatura con el tiempo porque estoy asumiendo que eso siempre ha sido caliente, eso siempre ha sido frío, y solo quiero ver cómo varía la temperatura adentro. La ecuación que tengo es muy sencillo. Si tengo producción radioactiva, tengo ese término adicional, y la diferencia entre una ecuación sin eso y una ecuación con esto es que eso me va a dar una expresión lineal cuando lo integro. Y si tengo un constante aquí, yo voy a llegar al segundo grado de mi polinomio y voy a tener una curva. Entonces, muy fácil. Vamos hoy solamente a mencionar la situación equilibrio y hacer unos ejemplos. La próxima vez sí vamos a meter el tiempo porque realmente a largo plazo tenemos que considerar, por ejemplo, que la litosfera está creciendo en espesor, que está hundiendo por su peso y hay una temperatura, cualquier parte de la litosfera tiene una temperatura que va cambiando con el tiempo, pero digamos en tiempos cortos lo que estoy viendo es un equilibrio. ¿Sí? Entonces miramos eso. Yo quiero ver el geotermo, el gradiente germotérmico y el equilibrio para la corteza. Yo solamente necesito saber que la temperatura en la superficie, la temperatura al fondo y la conductividad. Entonces, esto va a ser, no voy a tener como fluctuaciones en la temperatura por el momento. Entonces, yo soluciono eso, esa misma ecuación. Recuerde que la producción radioactiva es eso, la tasa de producción de calor por radiación de caimiento. Eso es mi ecuación. ¿Qué pasa cuando soluciono eso? Pero eso ya se resuelve con una ordinaria o con... Sí, claro, porque parcial ya no es. Ya no es parcial. Entonces, si quitamos el tiempo, pues ahora sí se vuelve ordinario. Y tengo la segunda derivada igual a un constante. Eso tiene que ser un coseno o un seno. Mentira, no. Espera, no, lo siento. Es un polinomio, claro, un polinomio de grado 2. Exactamente. Entonces, simplemente integro. Primero, como poner un constante por eso, por x, más otro constante. Integro otra vez y voy a tener eso a half x squared, sí, x plus 2, ¿sí? Ok. ¿Qué pasa si no tengo producción radioactiva? Se va a ese término y tengo una línea. Mi gradiente geotermal es una línea. Si tengo esa producción, digamos, constante por toda la corteza, estoy produciendo calor al mismo volumen por tiempo en todas las partes de la corteza, puede tener un cuadrado, ¿cierto? Si pongo una cosa complicada aquí donde la producción de calor varía dentro de la capa, lo puedo hacer más complicado, digamos, algo así. Que, digamos, más
está produciendo aquí y menos hacia el fondo la corteza, que es un poco más parecido a la verdad, uno tendría otra curva, ¿ok? Y es así nomás. Entonces yo puedo calcular el gradiente térmico en toda la parte de la Tierra sabiendo las condiciones de borde que tengo que poner. Temperatura aquí y temperatura aquí. O temperatura aquí y flujo de calor aquí, que son las cosas medibles. Recuerde que yo no quiero sacar un pozo. Entonces mi condición de borde puede ser que la temperatura aquí es algo y el flujo de calor aquí es otra cosa. ¿Y el flujo de calor qué es? Proporcional. ¿La derivada? Exactamente. Sí, la derivada con respecto a Z. Entonces, ¿qué tengo como condición de borde? En el mismo borde tengo T y tengo también derivada de T con Z. Y eso son cosas medibles porque puedo medir flujo de calor y puedo medir temperatura. No necesito saber nada de esto. ¿Ok? ¿Dudas? Yo creo que está acabando el tiempo. Pero yo puse unos ejemplos aquí. Por ejemplo, hazlo con el A. Hazlo con un A que es un poco más complicado, como exponencial o algo. ¿Sí? Las curvas geotérmicas en la litosfera mantélica normalmente es más o menos lineal porque hay poca producción no radioactiva, pero en la corteza los granitos, por ejemplo, son radioactivas y uno puede tener un gradiente curvada, ¿sí? Porque es un polinomio de segundo grado, no de primero, entonces es una curva, es simplemente un z squared. Y esas son las curvas de temperatura en la Tierra, asumiendo que no estoy alterando las condiciones, digamos, calentando o enfriando más la superficie que antes o poniendo una introducción que lo caliente, simplemente que el manto tiene una temperatura, la superficie tiene otra. Yo debería poder calcular el perfil de conductividad de temperatura ahí, o conducción de calor dentro de la corteza, así nomás, con esa ecuación. Ok. Bueno, ahora llegamos al momento. ¿Ustedes quieren poner eso en examen? Good question. No es que voy a compensar haciéndolo más difícil si no lo ponen, pero la pregunta es si alcanzan a repasar ese tema antes, antes del examen, perdón. ¿No? Ok. Entonces eso está bien, porque lo que hemos visto hasta hoy son solamente mecánica y cinética y nada de calor. Ahora vamos a empezar la parte de calor. Entonces eso sería una unidad separada y podemos hacer el parcial la próxima sobre esa parte. Ok. Entonces nos vemos el martes. Yo lo que voy a hacer es preparar una serie de preguntas. Ya puse el examen viejo. No sé qué tanto le gustaría ver como paso por paso cómo solucionar eso o si prefieren hacerlo en casa y llegar con dudas. Esa es otra posibilidad. Piénsalo. Llega con dudas. Sí. Okay. Sí, porque es mejor intentarlo, porque una cosa es, dice, bueno, entiendo el concepto, pero uno se mete a tomar el problema, uy, no, pero es que como, ¿qué condición de borde iba a utilizar? No me acuerdo. Entonces, intentarlo y llegar con dudas mejor, pero yo también preparo unas cosas para hacer en clase, ¿listo? Ok. Bueno, me alegra verlos. Ojalá la próxima vez mi voz salga mejor. Ya me mandé a tener la prueba, pero no me han dado resultados. Pero yo creo que hay un gripe que sale a todo el mundo ahora, no sé por qué, ni sé cómo se contagia, hay gente que ni siquiera he visto, pero súper contagioso aparentemente. Bueno, cuídense mucho y nos vemos la gripa. La verdad es que en Colombia las gripas duelen más, no sé, o sea, yo pienso en mi país es que hace frío y debería doler más el gripe, pero aquí hay gripes terribles, me enfermo más. Una vez pasé 8 meses tosiendo. Bueno, cuídense mucho y nos vemos. Y el próximo martes también voy a tener horarios de atención. Entonces, lo que no se solucionó en clase o si quedan dudas, pues vea mis horarios de atención también, ¿listo?